licenciado en criminalística, criminología, y mi labor dentro del tema o el delito de desaparición de personas es precisamente darle el acompañamiento a todos estos colectivos de búsqueda desde su organización, la logística y todo lo que conlleva la estructura propia del grupo. El día de hoy les voy a presentar un tema demasiado importante, muy interesante, sobre todo novedoso. Novedoso no por el hecho de estar de moda, sino porque ya se le está dando el auge y sobre todo la importancia necesaria a esta figura, que son los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Les pido por favor que en el momento que tengan alguna pregunta o algún comentario, háganmelo saber en el momento y con gusto los escuchamos o con gusto les resuelvo su pregunta. Vamos a iniciar. ¿Sí se logra ver la presentación? Todavía no. Solo se ve la principal, colectivos de búsqueda. Ya, licenciado, ya se ve. Ok, muchas gracias. Pues bien, a manera de inicio, primero tenemos que definir, saber qué es un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas. Para esto, es importante mencionar que no existe una definición que nosotros podemos encontrar al consultar algún diccionario jurídico, algún diccionario forense o cualquiera de estos tipos de bases de información. Entonces, con base a la experticia y con base a precisamente ideas aportadas por expertos, decimos que los colectivos de búsqueda van a ser aquellos grupos de personas que mediante el esfuerzo y la vinculación llevan a cabo un proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Algo muy importante, cuando decimos personas, podemos referirnos a personas de la sociedad civil, particulares, pero también mencionamos a expertos forenses, como pueden ser antropólogos, criminalistas, etcétera. El objetivo principal, precisamente, de la creación de estos grupos es compartir de primera mano las experiencias, los conocimientos, los recursos con los que ellos cuentan, toda esta información que va surgiendo precisamente de todo este proceso de búsqueda. Asimismo, realizar algunas reuniones para intercambiar experiencias y esto puede ayudar en algún momento a fortalecer el colectivo del que yo soy parte o en su momento ayudarme si me encuentro en una situación similar. Otra cosa muy importante dentro de sus objetivos es acompañar solidariamente las búsquedas, es decir, darle un acompañamiento físico, pero también un acompañamiento, personal, pero también un acompañamiento de otra índole, como puede ser el apoyo legal, como puede ser el asesoramiento
y todo este acompañamiento que se le puede dar a una persona que está viviendo en carne propia la desaparición de un ser querido. Antes de entrar en tema general, debemos de saber un poco de la historia. ¿Cuándo surge la desaparición forzada? ¿Por qué? ¿Y quiénes la cometían? Y sobre todo, ¿quiénes la padecían? Para esto, nos vamos a transpolar a la década de los 70, cuando inicia la Guerra Sucia en México. Su servidor es originario del estado de Guerrero. Como muchos de ustedes pueden saber, Guerrero, entre otros estados, es un país, es un estado, perdón, situado en una situación un poquito difícil en materia de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de víctimas, hablamos de fenómenos y sobre todo comisión de delitos. Regresando a la Guerra Sucia, se desarrolla en la década de los 70 y precisamente es el Estado, por indicaciones del entonces presidente de la República, que empieza a haber una persecución en contra de todos y cada uno de los luchadores sociales que estaban vigentes en ese momento. Luchadores sociales que peleaban por sus tierras, que peleaban por la protección de las maderas en la sierra de Guerrero, luchadores sociales que también exigían, le gritaban al gobierno: necesitamos apoyos, queremos que nos apoyen. Y bueno, pues el gobierno, lejos de hacer caso, comienza con una persecución política. Muchos de nosotros en algún momento hemos llegado a escuchar el nombre Rosendo Radilla. Este es una persona que hasta el día de hoy se encuentra desaparecida. Una persona que fue privada de la libertad por elementos del ejército mexicano en un retén militar instalado en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Esto es muy importante mencionarlo, puesto que el caso Rosendo Radilla es la plataforma para que en México se enciendan las alertas en materia de derechos humanos y sobre todo da oportunidad para que en algún momento a México le recomienden modificar su sistema penal y su normativa jurídica, puesto que dejaban algunos derechos vulnerables. Es entonces cuando en los años 90 en México comienzan a surgir los grupos de apoyo. En ese momento no eran colectivos o no se les denominaba colectivos, eran únicamente grupos de búsqueda o grupos de acompañamiento. Esta idea en México es adoptada de diversos países centroamericanos, que ellos ya tenían una organización para la búsqueda de desaparecidos. Hablo de países como Chile, hablo de países como Colombia, por mencionar algunos. Entonces, en México se detecta toda esta estructura, toda esta organización, y la adoptan. Precisamente, ¿para qué? Para darle un acompañamiento o implementar brigadas de búsqueda de los desaparecidos. Cuando hablamos de el delito de desaparición forzada, hablamos de un fenómeno en aquel momento, hoy ya es más que un fenómeno, que surge al principio del siglo XXI. ¿Y por qué se da? ¿Cuáles son los factores que originan la desaparición forzada? La desaparición forzada se da precisamente, como lo comenté hace un instante,
por levantar la voz, por exigirle al gobierno apoyo, por exigirle al gobierno que voltee la mirada a determinadas zonas en donde existe una violación a los derechos. Por ejemplo, existen diversas personas que se dedican a la protección de la vida silvestre. Y lamentablemente, estas personas, por levantar la voz, por exigirle al gobierno que implemente estrategias para la protección de estos animales, han desaparecido. No se le encuentran y algunas otras pues han sido privadas de la vida, incluso hasta fuera de su domicilio. Para hablar de la desaparición forzada, también tenemos que entender que hay ciertos principios que debemos nosotros de observar durante el acompañamiento o el asesoramiento a personas, en este caso, víctimas u ofendidos, hablando en el caso de los familiares. Los principios van desde respetar, escuchar, dialogar, tolerar, participar, tener una asertividad, una igualación, unión, lealtad, honestidad, confianza, humildad, reconocimiento, ser proactivos, positivos, congruentes. Este es elemental, la solidaridad y sobre todo separar los intereses personales. Porque es importante observar todos y cada uno de estos principios. En el transcurso de la presentación vamos a irlos desglosando y vamos a ir uniéndolos. Las acciones emprendidas en materia de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, su servidor tuve el honor o el gusto de participar para la creación del protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Este protocolo, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación hace un par de meses, a finales del año 2020, y en el cual, como acompañante y sobre todo como observador del desarrollo de las autoridades en la búsqueda de personas desaparecidas, siempre me hicieron hincapié: tú que tienes la oportunidad de poder colaborar, habla de todos los colectivos. Es importante la aplicación, es importante que se reconozca la figura y que no nos limiten, que no nos digan que nosotros no podemos participar. Afortunadamente, dentro de este protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas, la figura de colectivos figura y se ha determinado que es un derecho de los familiares a participar en la búsqueda. Lamentablemente, todavía existen algunas lagunas jurídicas, no solamente en el protocolo, sino también en otras leyes relacionadas con este delito. Lagunas que en algún momento vamos a seguir luchando para que se resuelva, para que puedan dejar en claro qué es una desaparición forzada, quiénes son los que actúan y todos los derechos que no solamente transgreden a la víctima, sino también a los ofendidos. Hace algunos años todavía decían que la desaparición forzada se cometía por servidores públicos. Hablamos de servidores públicos, policías, militares, gobernantes, etcétera. Sin embargo, hoy en día ya no solamente se contempla que la desaparición forzada es cometida por servidores públicos, también hay desaparición forzada cometida por particulares.
Y bueno, el ser servidor público únicamente te da una agravante. Posteriormente, ya que tenemos la estructura, ya que sabemos que se le da una validación, se reconoce la figura de los colectivos, nos preguntan, ¿cuáles son los trabajos? ¿Qué es lo que van a realizar ustedes? Pues bien, nosotros vamos a hacer el puente de comunicación entre los familiares los familiares de la persona desaparecida y las autoridades competentes en la materia. En este caso, hablamos de las autoridades primarias, como pueden ser las comisiones estatales de búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda o incluso algunas fiscalías especializadas. De igual manera, nuestra responsabilidad es exigirle a estas instituciones que nos digan cómo van a realizar su trabajo. Como ciudadanos tenemos el derecho de saber. Como víctima u ofendido en el delito de desaparición forzada, se tiene el derecho a saber qué es lo que están haciendo, a saber cuáles son los avances en la carpeta de investigación, etcétera. También tenemos una gran responsabilidad que es la capacitación idónea. Y esta capacitación precisamente es la que se le brinda a todas las personas que nos acompañan en las brigadas de búsqueda. Hablamos de una capacidad de incidencia. ¿Por qué surgen los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas? Precisamente, en algún momento, estos grupos, o como sociedad en general, nos damos cuenta que la gran mayoría de las desapariciones son cometidas por el Estado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de callar a la persona, con el objetivo de desaparecerla porque tal vez tiene en su poder información no muy buena para, pues en este caso, algunos gobernantes o algunas instituciones. Y al llevar a cabo un análisis en todos los lineamientos legales, se llegó a determinar o nos dimos cuenta de que el sistema legal en México era muy vago con respecto al delito de desaparición de personas. Entonces, precisamente es que surgen los grupos de búsqueda, porque si en algún momento la fiscalía o las entonces, en aquel tiempo, procuradurías no daban respuesta, no se veía un trabajo, más bien dicho, resultados en su trabajo, pues ¿qué voy a hacer? Yo voy a salir a buscar a mi familiar porque ya no confío en el sistema, porque ya no confío en las instituciones y no me están dando resultados, entonces yo voy a salir a buscar a mi familiar, pero en el camino me voy a encontrar también a otras personas que están pasando por una situación similar a la mía. Entonces me voy a reunir con ellos y vamos a formar un colectivo para que nos ayude en la búsqueda de nuestro ser querido. Presentamos algunos factores internos dentro de estos colectivos. En algún momento, la disponibilidad de recursos materiales, organizativos y simbólicos es algo que nosotros podemos compartir o podemos intercambiar los significados y conceptos construidos por el grupo y movimiento. Y aquí es importante señalar que precisamente el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas se da por iniciativa de todos los colectivos a nivel nacional, porque en algún momento necesitábamos una herramienta, necesitábamos algo que nos dijera,
el trabajo de la búsqueda se debe de realizar de esta forma. ¿Cómo vamos a realizar una búsqueda? ¿Qué implica llevarla a cabo? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cuáles son los derechos de las víctimas, de los ofendidos? Pero sobre todo, ¿cuáles son las responsabilidades de las instancias encargadas o de las instancias que intervienen en la búsqueda? Porque una cosa es muy cierto, y eso creo que lo sabemos de manera general. La Fiscalía está obligada rotundamente a la investigación en caso de desaparición forzada, pero también existen otras instituciones, no solamente públicas, sino privadas, que están obligadas a aportar información que pueda llevar a el paradero, a dar con el paradero de una persona desaparecida. Para este caso, les voy a mencionar un ejemplo. Las instituciones bancarias, las tiendas departamentales, las tiendas de autoservicio e incluso las empresas de telecomunicaciones, Telcel, por poner un ejemplo, este tipo de empresas o instituciones privadas están obligadas a aportar información a la autoridad competente, claro está. A mí como particular no es tan fácil que me arrojen esta información. Sin embargo, siguiendo formalidades jurídicas en apoyo con la autoridad, ellos nos van a dar información. ¿Qué tipo de información? Videos de cámaras de seguridad, registros, bases de datos, sábana de llamadas, de mensajes, etcétera. Así como tuvimos factores internos, también vamos a tener factores externos dentro de estos colectivos, los cuales van a ser colectivos solidarios preexistentes, vamos a hacer el fortalecimiento de los colectivos que ya existen, una estructura de posibilidades políticas, porque a nosotros, al igual que todos los ciudadanos en México, pues no existe ninguna imposibilidad legal que nos diga, tú no puedes aportar o recomendar una iniciativa de ley. Podemos hacerlo, desde luego, siguiendo los lineamientos que establece la Constitución. Entonces, el yo pertenecer a un colectivo me puede ayudar a precisamente tener la posibilidad de dar una iniciativa o una iniciativa de ley o acercarme con algún diputado, con algún senador, y decirles nuestras necesidades, y ellos pues que tienen la oportunidad y sobre todo los medios, los contactos, pues ya puedan ellos ir más, llevarlo a cabo. Para hablar también de los colectivos de búsqueda, vamos a hablar de las mesas de seguimiento. Las mesas de seguimiento es una figura que comenzó a surgir por el año 2007 más o menos, y en el cual su tarea o el objetivo principal de estas mesas es, por un lado, tener a los familiares, es decir, a los ofendidos de la desaparición forzada, y por otro tener a los funcionarios, gubernamentales encargados o especializados en este tema. Asimismo, escuchar y recibir propuestas de integrantes de asociaciones civiles o activistas. Asimismo, reportes de personas desaparecidas, porque si bien es cierto, no figura ahí una autoridad, porque la gran mayoría son particulares, pero el mismo protocolo homologado nos dice que dentro de las autoridades primarias existen precisamente las mesas de seguimiento. Entonces, estas mesas de seguimiento, a grandes rasgos, van a ser los que van a examinar los expedientes,
los que van a cumplir o van a revisar que las diligencias, los que van a revisar que todas estas brigadas de búsqueda se estén empleando de manera correcta. Actualmente, la Comisión Nacional de Búsqueda cuenta con una base de datos en la cual están todas y cada una de las carpetas de investigación de las personas desaparecidas en México. Es aquí donde las mesas de trabajo entran. Llevan a cabo un análisis y sobre todo una actualización constante de esta base de datos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en México al día son denunciadas, yo creo que más de 10 desapariciones forzadas a nivel nacional. De igual manera, otra de los trabajos o de las tareas de las mesas de seguimiento, perdón, es girar los oficios para proporcionar datos. ¿A quiénes? Precisamente a las instancias que les comenté hace un instante, no solamente gubernamentales, sino también a las instituciones privadas. Ya vimos que tenemos un protocolo, hablamos un poquito. En un momento más vamos a ahondar en este apartado del protocolo. No me voy a meter con todo el protocolo, porque ese es un tema que nos impartirá un compañero, si no mal recuerdo, el domingo, me parece. Pero sí vamos a ahondar en el capítulo que menciona la labor o la participación de los colectivos de búsqueda. Entonces, decimos que ya tenemos un marco jurídico medianamente bueno, porque desafortunadamente las autoridades no nos dejaron llegar a más, pero vamos a seguir luchando. Pero todavía tenemos limitantes, porque si nos dan el derecho, nos dicen, tú como familiar tienes el derecho de participar, perdón, en la búsqueda de tu familiar, pero ¿qué crees, Estado? Yo no cuento con la herramienta necesaria. Tu Comisión Estatal de Búsqueda y tu Comisión Nacional de Búsqueda tienen hasta el uso de drones, pueden llegar incluso a solicitar colaboración con instituciones policíacas, con los famosos K9. Tienes vehículos todoterreno. ¿Y yo qué tengo? Únicamente tengo mi machete y una vara. Tengo mi famosa T para la búsqueda de fosas clandestinas. Entonces, si tú me estás diciendo que yo tengo el derecho, ¿por qué no me dotas también de herramientas? Más adelante vamos a profundizar en este punto. Otra de las limitantes es la seguridad. Para que nosotros podamos llevar a cabo una brigada de búsqueda y en esta nos apoyen elementos policíacos o elementos de Sedena, FGR, etcétera, dependiendo del caso, tenemos que enviar un oficio de colaboración, solicitar el apoyo de las autoridades. Lamentablemente, ese oficio nos dan respuesta 30 días después y diciéndonos, es que no podemos, es que no se cuenta con el personal, es que todos están en operatividad, es que esto. Y pues lamentablemente nosotros tenemos que iniciar con nuestras brigadas de búsqueda e incluso aquí es donde se torna peligroso, incluso meternos a zonas controladas por los grupos del crimen organizado y con el peligro latente de que podamos ser atacados. ¿Por qué? Porque evidentemente estas personas no entienden que yo no estoy investigando la desaparición de mi familiar. Yo estoy buscando dar con su cuerpo, dar con él, evidentemente el objetivo general es dar con la persona con vida, pero si ya no, si ya ha pasado 9, más de 10 años, pues nada más quiero por lo menos encontrar los restos de mi familiar para darle pues una sepultura y por lo menos tener ya esa seguridad de saber dónde está mi familiar. El empleo de la tecnología, ya lo mencioné hace un momento, el uso de drones,
el uso de cámaras, los K9, etcétera. Y el marco jurídico. Esto es algo de verdad muy importante y nosotros no nos cansamos de hacer, replicar este tema. El Estado, por hablar, el presidente de la República nos maneja una historia maravillosa, bonita, nos dice, ya se están dotando de herramientas, ya se están depurando las instituciones, ya estamos creando comisiones. Me acuerdo cuando en aquel momento, con bombo y platillo, dijo, ya hay una Comisión Nacional de Búsqueda, la cual se va a encargar de dar con el paradero de todas las personas que se encuentran desaparecidas. Qué maravilloso, suena genial, pero la realidad es otra. Y yo que me encuentro en campo, yo que doy el acompañamiento a los familiares de personas desaparecidas, puedo ser testigo de que la gran mayoría de las personas que integran la Comisión Estatal o la Comisión Nacional de Búsqueda son personas ni siquiera expertas en áreas forenses. Me he encontrado con personas que platicando me dice, es que yo estudié diseño gráfico, pero pues existió la oportunidad de poder trabajar aquí y aquí estoy. Y donde me sorprendo, digo, caray, pero pues, tú de áreas forenses no tienes nada, no conoces nada. Obviamente, pues no la voy a criticar a esta persona, pero sí voy a criticar al sistema de cómo es posible que den la oportunidad o que ingresen a personas con ni siquiera el conocimiento básico. Hay grupos, hay colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que se han acercado con su servidor y con algunos compañeros más y nos han dicho, Perito, apóyanos, enséñanos cómo realizar una búsqueda. Dinos cuáles son las características para poder localizar un entierro clandestino o una fosa clandestina. Dinos cuáles son los lineamientos que se deben de seguir en la criminalística al encontrar un cuerpo, al encontrar restos humanos. Entonces, ahí se ve la iniciativa, precisamente pues la falta de compromiso por parte de las autoridades ha obligado a estas personas a unirse y a ir a buscar, así esté lloviendo, así esté el sol quemando, así esté, vamos, en el lugar más remoto, pero ellos van con el deseo de poder encontrar a su familiar o a su ser querido. En el aspecto del marco jurídico, todavía no se le obliga a las autoridades que participen los colectivos de búsqueda con ellos. Está diciendo el protocolo, es tu derecho participar, pero también por otro lado dice, cuando la autoridad determine que por cuestiones de seguridad existe la posibilidad de que los particulares o los civiles estén en peligro, la autoridad debe decir, no vas o no puedes entrar con nosotros. Pues de ahí se agarran las autoridades y cada que decimos, licenciado, ¿cuándo vamos a emprender una brigada de búsqueda en el Cerro del Tehuehue? Fácil y sencillo, nos dicen, sí, vamos a ir nosotros, pero ustedes no, porque se han reportado civiles armados ahí. ¿Cuándo? ¿Cómo crees autoridad? Si nosotros ya fuimos 10 veces en todo este mes, nunca nos hemos encontrado con gente armada. Entonces, lamentablemente, la autoridad, al no existir un marco jurídico que avale el trabajo o que obligue a las autoridades a que nosotros podamos apoyar, pues toda esta actividad queda volando. Ahora bien, hace un instante estaba precisamente platicando con unos compañeros que estamos apoyando a un colectivo del estado de Veracruz y llegamos a una conclusión. Lamentablemente, el Estado nunca va a aceptar su error. Nunca va a decir, mis debilidades son estas, nunca va a decir,
nos hemos visto superados por los grupos delincuenciales. Y es por esta razón que a nosotros como particulares no nos dan el apoyo, no nos dan el peso. Ellos creen, ellos dicen que nosotros entorpecemos las investigaciones. Pero, señores, nosotros no estamos investigando, nosotros estamos buscando cuerpos, restos. Entonces, cuando mencioné al presidente de la República, es porque este presidente nos dijo que se iban a acabar las desapariciones y que iba a encontrar incluso hasta los 43 estudiantes, cosa que no es cierto, cosa que no ha hecho. Y lamentablemente, o para fortuna de él, sí, tal vez no es de su competencia total, pero por conducto de él se pueden fortalecer todas estas políticas, por conducto de él se puede dar el peso a los colectivos. Los colectivos somos grupos de personas, familiares y expertos forenses que estamos luchando por la búsqueda o por el hallazgo de algún ser querido, una persona que fue desaparecida. ¿Por qué no nos quiere dar ese peso? Precisamente como lo mencioné al inicio, porque no quiere que nosotros nos encontremos o nos demos cuenta de todos los errores que sigue habiendo en el sistema. Lamentablemente es una realidad tan vigente en México. La desaparición forzada no es algo nuevo, ha tenido un auge muy importante en los últimos años, pero no es algo nuevo, es algo que ya viene desde años atrás. Y actualmente me gustaría compartirles, actualmente estamos luchando por que a nivel nacional encontremos o hagamos un grupo de expertos forenses que podamos ayudar, apoyar a estos colectivos, sin ninguna remuneración económica, claro está. Nuestro servicio, nuestro acompañamiento, nuestro asesoramiento no tiene una remuneración, al menos hablo de mí. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar? Muchachos, si gustan, pueden prender su micrófono. O si tienen alguna duda o algún comentario, pueden hacerlo en el chat. Bueno, pues creo que no hay ninguna pregunta, ningún comentario. Ya para finalizar, voy a comentarles que se sigue todavía trabajando para que se le reconozca y se le dé todavía mayor peso a los colectivos de búsqueda. Nuestra tarea es muy importante, puesto que la labor de las autoridades competentes deja mucho que desear. Podemos meternos a la página de Facebook de la Comisión Nacional de Búsqueda, de las comisiones estatales de búsqueda, y podemos ver toda esta, me atrevo a llamarle novela, que hacen, en donde se toman las fotos, en donde algunos incluso utilizan maquinaria, algunos expertos forenses que estemos aquí, vamos a coincidir
en el aspecto de que la intervención de fosas clandestinas no puedes o no debes utilizar maquinaria pesada, puesto que vas a precisamente alterar la escena, vas a destruir en algún momento los restos que se encuentren ahí. Pero pues, bueno, es el trabajo, es lo que ellos suben y debemos de seguir luchando desde nuestra trinchera para que el reconocimiento a los colectivos de búsqueda se le dé y el peso sobre todo. A ver, vamos a leer aquí algunos mensajitos que están llegando en el chat. Ok. Sí, a ver, voy a darle respuesta a estas dos preguntas que nos hicieron llegar en el chat. Una es, sí nos dan acceso a la base de datos, pero de manera limitada. El mismo protocolo, el que tengo en este preciso momento en mis manos, el mismo protocolo nos dice que la autoridad o la dependencia encargada de alimentar estas bases, del análisis de esta base de datos, es nada más la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales en ciertos casos. Pero si yo, por ejemplo, quiero saber cómo va la investigación de cierta carpeta de investigación, me dicen, es que no estoy, no tengo esa libertad de mostrártelo. Oye, pero si estás hablando con la mamá de la persona desaparecida, necesitas saber. No, y peor aún, si vamos a fiscalía, si vamos ante el Ministerio Público y queremos saber cómo va la investigación, primero, las horas que tardan en atendernos, porque dicen, es que estoy de turno, es que tengo detenido, es que esto, y entonces, espérate. Segunda, la revictimización. Ay, señora, pues por eso hubiera cuidado a su hijo. Ay, es que estas muchachitas se van con el novio y nos hacen trabajar de embalde. Y ese es un problema de verdad muy serio, que las autoridades todavía no tienen esa sensibilidad con nosotros y empiezan a etiquetar a las víctimas del delito de desaparición forzada. Precisamente un dato importante es que en la desaparición forzada surge un grupo de desaparecidos, que es los otros desaparecidos, vaya la redundancia. ¿Quiénes conforman los otros desaparecidos? Las personas que no tenían ninguna relación con grupos delincuenciales. Hablamos de estudiantes, hablamos de empresarios, hablamos de sociedad, de personas civiles que su único delito, por llamarlo de esta forma, fue estar en un lugar no indicado a la hora menos esperada, o haber escuchado o visto algo que pues yo no quise hacerlo, pero pues bueno, ahí estuve. Entonces, reitero, los otros desaparecidos es precisamente las personas que no tuvieron